Buenas tardes. Con esta actividad de hoy se cierra el año de Muñoz Rojas, el año que las instituciones de Málaga y de la provincia han dedicado en homenaje al autor que nos dejó justo unos días antes de cumplir 100 años. Presentamos Pararnos y mirar traducciones de poesía inglesa de José Antonio Muñoz Rojas en una edición realizada con mucho cuidado por el poeta Álvaro García, poeta y amigo personal durante muchos años del poeta de Antequera. Yo supongo que todos los que están aquí presentes conocen que en la historia de la traducción, en la historia de la literatura traducida, los poetas suelen ser los protagonistas de los eventos relacionados con la poesía. Los poetas son los que mejor traducen generalmente poesía. De José Antonio Muñoz Rojas, que introdujo, como ahora supongo que señalará Álvaro, introdujo por primera vez autores que se recogen en esta antología. Desde el Centro del 27 creímos necesario que este libro existiera. Hay muchas antologías de la poesía de Muñoz Rojas, pero no existía la antología de sus traducciones de poesía inglesa, y por eso encargamos, yo creo que a la persona más conocedora uno de los más conocedores de ese tema, que la realizara en el marco de estas actividades de homenaje a Muñoz Rojas. Lo acompaña y lo presenta Juan Jesús Zaro. Juan Jesús Zaro no es hoy solamente un mero presentador, sino que está un poco en el comienzo también de este proyecto, porque nos cedió generosamente unas primeras traducciones que él disponía, unas fotocopias, porque una alumna suya había realizado una tesina y que fue el primer trabajo real. Lo que pasa es que no se ha publicado, pero fue el primer trabajo sobre la obra de Muñoz Rojas, también sobre esa parte de Muñoz Rojas como traductor. Había trabajado Clara Martínez Mesa en su tesis, tampoco publicada todavía, pero el trabajo de Álvaro pone al alcance de los lectores y sobre todo de los amantes de la poesía en un formato más amable este corpus que ya digo que es el de un poeta que en una línea que arranca de Virgilio pues está considerado ya como un poeta geórgico, un poeta clásico y un poeta de los que permanece. Juan Jesús Zaro hará una presentación cumplida contando los antecedentes. Es profesor de la Universidad de Málaga del área de traducción e interpretación, la especialidad de lengua inglesa, y conoce muy a fondo el mundo de la traducción y será, creo, el presentador ideal de esta obra que Álvaro García prepara. Bueno, buenas tardes, y quisiera empezar expresando mi agradecimiento al Centro Cultural de la Generación del 27 por invitarme a este acto a presentar este libro que, como ha señalado Aurora, efectivamente tiene que ver con alguna cosa que yo he hecho en mi labor investigadora en el pasado. Aurora ha mencionado una tesina ya previamente elaborada sobre este tema hace muchos años. Quiero recordar el nombre de la alumna, que es Pilar Díaz Aguilar, que fue la primera que intentó recopilar la hasta entonces dispersísima obra de Muñoz Rojas como traductor. Yo mismo, en su momento, escribí algo sobre esto que no ha sido nunca publicado, pero que llevé a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, cuando a Muñoz Rojas le otorgaron el premio Reina Sofía. Entonces me invitaron a una mesa redonda y yo pues leí ese trabajo sobre las traducciones de Muñoz Rojas, con la presencia del propio Muñoz Rojas en esa mesa redonda. Recuerdo eso especialmente con mucho cariño porque fueron 3 días en Salamanca, en el Fonseca, con toda la familia Muñoz Rojas allí, cuando le dieron al poeta esa distinción en Reina Sofía. Quiero empezar también diciendo que esta obra que ha llevado a cabo Álvaro García lo que hace es simplemente saldar una deuda pendiente, que sería el reconocimiento de Muñoz Rojas como traductor, y la obra lo que hace es precisamente recopilar los textos dispersos en numerosas publicaciones
algunas de las cuales son realmente difíciles de encontrar, y me consta que esto ha debido ser un trabajo muy minucioso y muy dilatado en el tiempo. Álvaro además escribe una excelente introducción que yo voy a utilizar, de manera que mi presentación va a ser un poco situar el contexto en el que se producen estas traducciones. Voy a dar también mi opinión personal, que espero que podamos después compartir o contrastar de alguna manera, y voy a seguir para ello prácticamente el mismo esquema que ha seguido Álvaro en su introducción. Primero voy a decir algo que parece ya muy conocido, pero quiero de todas maneras no dejar de decirlo, y es que en la historia de las traducciones de poesía inglesa al español en el siglo XX, Muñoz Rojas tiene un lugar pionero y especial. Fue uno de los primeros y escasos poetas españoles que conoció a fondo la literatura inglesa y que tradujo a poetas que hasta ese momento habían sido desconocidos en el panorama literario español. Hasta entonces, mucho más influido por la literatura, por la poesía francesa. Es verdad que después otros poetas del 27 tradujeron, y bastante, en la labor de traductor no es exclusiva de Muñoz Rojas, pero digamos que Muñoz Rojas tuvo claro desde el principio que quería traducir, y también tuvo claro que quería dejar de traducir, muy pronto. A diferencia de otros poetas que empezaron a traducir cuando se vieron obligados a marchar de España, a irse al exilio, y la traducción se convirtió en una actividad intelectual más. Estoy citando a personas muy conocidas, desde Salinas, a Guillén, a Cernuda, etcétera, etcétera. Otro detalle interesante que posiblemente Álvaro puede también elaborar más y detallar más es que estamos hablando de un corpus realmente reducido. Es decir, Muñoz Rojas, si no me equivoco, tradujo en total 15 textos poéticos de distinta extensión, pero solo 15, en no sé si 40 años o casi, o 30 y tantos años. Entonces es un corpus pequeño que está todo en el libro, se ha podido recopilar todo aquí, con sus originales, y por tanto, en cierto modo, no es demasiado complicado analizar esas traducciones, puesto que se trata de una producción pequeña. No voy a hablar de la historia de las traducciones, puesto que de eso podemos hablar más tarde, y el propio Álvaro yo creo que tiene más información que la que tengo yo. Simplemente recordar que todo empezó con el viaje que efectuó el poeta a Inglaterra en el año 32 y después a Estados Unidos y a Canadá en el 35, ¿no? Empezó traduciendo a un poeta inglés, Thomson, relativamente desconocido incluso en la propia Inglaterra, no es de las primeras figuras, aunque sea un poeta del 19, ¿no? Prácticamente hoy en día está olvidado o semi-olvidado. A Muñoz Rojas le interesó y fue quizá el primer poeta que publicó en la revista Cruz y Raya. Yo creo que el hecho de que publicara en Cruz y Raya también es un dato muy importante, por la propia naturaleza de la revista, ¿no? De eso podemos hablar más tarde. Tradujo también a Hopkins, que sí es una gran figura literaria y es un gran poeta. Hoy sí está totalmente reconocido. Y las traducciones de los poemas de Hopkins que hizo Muñoz Rojas, el propio Muñoz Rojas las calificaría después de osadas, aunque creo que solo una de ellas la revisó, las otras no las revisó nunca. Todas estas traducciones fueron apareciendo en revistas como Escorial, Razón y Fe. Estamos ya en los años 40, ¿no? En el periodo del franquismo, y Muñoz Rojas publica en esas revistas. Otro dato interesante que querría señalar es que Muñoz Rojas en su momento quiso hacer una tesis sobre, tengo aquí el título, un título provisional que ya no recuerdo de dónde saqué, relación de los poetas metafísicos ingleses con las letras españolas. Esa tesis nunca se llevó a cabo. Era una tesis sobre literatura comparada, a la manera comparatista de la época, estamos en los años 40-50, muy similar, por ejemplo, a lo que hizo Dámaso Alonso cuando comparó a Cervantes con Fielding, ese tipo de literatura comparada que hoy en día ya está un poco también pasada de moda, anticuada. El caso es que esa tesis nunca se llevó a cabo, pero sí quedan como retazos, textos que el propio Muñoz Rojas publicó en distintos medios. Voy a leerles algunos títulos para que ustedes lo vean. Por ejemplo, uno de ellos es Un libro español en la biblioteca de Young. Otro es
los poemas de Crashaw a Santa Teresa. Otro es Herbert y Fray Luis de Granada. Otro es Apuntes para un estudio de las relaciones literarias de Young con España. Es decir, que realmente a Muñoz Rojas le interesó este tema, estas posibles conexiones o similitudes de la poesía metafísica inglesa con los místicos españoles, y yo creo que de eso también hay algo en las traducciones que ahora también podemos hablar. Otro hecho ya también conocido, pero importantísimo, es que en un momento dado Muñoz Rojas decidió traducir a T.S. Eliot, rompiendo con la línea de traducción que había llevado hasta entonces. Quizá todo eso fue provocado por el encuentro personal que tuvieron Muñoz Rojas y Eliot en julio del 36, y tampoco, no es que tradujera mucho, porque no ha traducido nunca mucho en nada, pero sí tradujo uno de los 4 cuartetos completos, East Cocker, que apareció en la colección de poesía Adonais en 1946, unos cuantos años antes de que apareciera la primera traducción completa de los cuartetos, realizada por Vicente Gaos en el 51. En esa célebre entrega de Adonais también traducen a Eliot, Dámaso Alonso, Leopoldo Panero, Charles David Ley y José Luis Cano. Voy a citar unas palabras de Muñoz Rojas que, en cierto modo, ponen de evidencia lo que él sintió cuando conoció a Eliot y cuando leyó a Eliot. Cito: East Cocker fue como una iluminación que para mí abrió el goce y el enriquecimiento del resto de la obra de Eliot. Allí estaba el poema, llegado a mis manos por puro milagro, llamándome, haciéndome imperiosa mi inclusión en su mundo, tanto que me puso en trance de traducción. En el 48, Muñoz Rojas publicó en la revista Cántico de Córdoba un pequeño artículo en el que describía, en cierto modo, el encuentro que había tenido con Eliot en el 36. Precisamente el artículo se llamaba Mr. T.S. Eliot, Russell Square, 3 de julio de 1936. Y junto a él aparecía otra traducción de un poema de Eliot, en concreto de Los hombres huecos de Hollow Men. En 1950, Muñoz Rojas tradujo a Wordsworth, también está el poema en el libro, ¿no? Y también tradujo finalmente en 1963 a otros poetas nuevos que no había traducido anteriormente, por ejemplo a Robert Bridges, el poeta descubridor de Hopkins, a Flecker, otro poeta, digamos, no de primera línea inglés, un poeta esteticista, y curiosamente un poema de Dylan Thomas. Todos esos poemas aparecieron en esta famosa antología también de poesía traducida que editó Dámaso Alonso en el año 63. Y ya no tradujo más. Estamos hablando de 1963. Hablemos ahora del efecto de la literatura traducida sobre la literatura nacional, si ese efecto existe, y lo voy a personalizar en el caso de Muñoz Rojas. El propio Muñoz Rojas dijo en un momento que traducir es uno de los medios de los que dispone el poeta para adueñarse de la poesía. Y está claro que la elección de los poetas, de los textos que traduce, denota sus propias preferencias y constituye un significativo elemento de su biografía literaria. Cito aquí a Álvaro en la página 12 del libro para decir, y estas son palabras de Álvaro: Muñoz Rojas se acercó a los grandes conversos ingleses al catolicismo, lo cual, un poco de rebote, resulta en la poesía española de preguerra y de posguerra la estrategia involuntaria de que se sirve un resquicio de apertura conceptual y estilística. Bien, yo incidiría también, si sale el asunto después, en la palabra conversos, porque no traduce a poetas católicos, sino a conversos cuya conversión al catolicismo fue traumática, fue quizás nunca completa del todo, llena de dudas, y eso también, algo de eso también hay en la introducción. Sobre el estilo de traducir de Muñoz Rojas, voy a citar al profesor Miguel Gallego Roca, que habla también de Muñoz Rojas en su libro Poesía importada, traducción poética, renovación literaria en España. Hay cosas de Muñoz Roca, de Gallego Roca, que son similares a las conclusiones de Álvaro, otras no tanto a las mías propias. Pero bueno, vamos a ver. Hay en un corpus tan reducido una posibilidad de análisis de las traducciones que no se puede dar en otros poetas, precisamente porque el corpus es muy reducido. Y yo destacaría
como rasgo más llamativo de Muñoz Rojas como traductor su eclecticismo a la hora de traducir. Si quieren ustedes llamarlo creatividad, me da igual. Creatividad ya es un término aceptado en teoría de la traducción. Esto hace de él un verdadero poeta traductor. Cito de nuevo a Álvaro. Muñoz Rojas traduce con inteligencia y buen gusto, tales que hoy podemos decir que muchas de sus soluciones a la traducción de pasajes de poemas traducidos después por otros no ha sido superada. Estoy totalmente de acuerdo. Este concepto de creatividad es lo que llama Roman Jakobson transposición creativa, un concepto clave en la traducción poética, un concepto discutible porque da una gran libertad al traductor, pero quizá necesario en el caso de la traducción poética, y se caracteriza sobre todo por la capacidad de adoptar soluciones concretas e individuales para cada caso concreto o para cada texto. En este sentido, yo diría que Muñoz Rojas utiliza deliberadamente dos de las estrategias de traducción definidas en su momento por el padre de la traductología moderna, James Holmes. Una es la traducción mimética, que busca mantener los elementos originales en la lengua de llegada. Y otra es la traducción analógica, sustituir los equivalentes culturales de la lengua de partida por otros de la lengua de llegada. En palabras más fáciles, dejar el texto con toda su extrañeidad original, lo que supone un tipo de traducción más difícil para el lector, o adaptarlo a equivalentes culturales en la cultura de llegada, lo cual supone facilitar la lectura al lector. Las dos estrategias traductoras están presentes, por ejemplo, en las traducciones de Thompson, de Hopkins, en las que introduce deliberadamente, y esto también es interesante, rasgos estilísticos de la poesía española del siglo de oro, al traducir, lo que de alguna manera reactualiza esos elementos del siglo de oro. El propio Muñoz Rojas, siempre humilde, señala en su momento que esas tempranas traducciones son susceptibles de revisión, siempre lo dijo. Eso lo dice cualquier traductor. A ningún traductor le gusta ver lo que ha traducido 3 años después, 4 años después, 5 años después, porque cambiaría muchas cosas. Pero como he dicho antes, Muñoz Rojas también es capaz de adoptar otras estrategias de traducción. Por ejemplo, cuando traduce a T.S. Eliot no se puede asimilar a la poesía española del siglo de oro. No hay precedentes en la literatura española que puedan ser equivalentes culturales de Eliot. Y lo que hace aquí es simplemente una traducción mimética. Por eso la traducción de Eliot de Muñoz Rojas es difícil de leer. Tan difícil como es leer a T.S. Eliot en inglés. No facilita para nada su lectura al lector español. Por eso esta versión es, como he dicho, deliberadamente mimética, y el resultado es un texto difícil y exótico, pero totalmente acorde con el proyecto elaborado originalmente por T.S. Eliot en lengua inglesa. Bien, sobre la influencia de las traducciones, también remito al libro, y aquí hay hallazgos muy interesantes que Álvaro recoge. Descubre conexiones entre las traducciones de Muñoz Rojas y poemas de Dámaso Alonso, de Blas de Otero, y, por supuesto, conexiones con los propios poemas de Muñoz Rojas. De manera que podemos decir claramente que la traducción, en el caso de Muñoz Rojas, es parte de su propia agenda personal como poeta. Es decir, que eso está, perdonen el barbarismo agenda, pero ahora no se me ocurre otra palabra, su proyecto personal como poeta. Por otro lado, el hecho de que algunos de los poemas traducidos por Muñoz Rojas hayan sido traducidos posteriormente por otros poetas y traductores, por ejemplo, Eliot ha sido traducido después por Dámaso Alonso, por Vicente Gaos, por José María Valverde, por Esteban Pujals Gesalí, permite calibrar con más precisión el alcance y la originalidad de las soluciones traductoras del poeta de Antequera. El propio Dámaso Alonso lo reconoce, dice que Muñoz Rojas fue el introductor de Hopkins y le agradeció en una nota sus traducciones, diciendo textualmente, que en ellas había expresiones insustituibles que ni él mismo modificó. Y un detalle último que quiero mencionar antes de darle la palabra a Álvaro, el pesimismo de Muñoz Rojas ante la traducción. Es decir, yo creo que esto se plasma sobre todo en el abandono de su labor traductora en una fecha tan temprana como 1963. Cito de nuevo a Álvaro, en este caso.
Este abandono es expresar una imposibilidad sin haber dejado de rondar con profesión y profusión la posibilidad. En muchas ocasiones, como ya he mencionado, Muñoz Rojas había expresado su convencimiento de que la traducción es siempre un texto inacabado y que la revisión y la retraducción son consustanciales al puro hecho de traducir. Esta humilde postura, quizá parte de su melancolía personal, como también señala Álvaro, es otra de las premisas que define al buen traductor, que sabe perfectamente que su obra es casi siempre efímera y perfectible. Para terminar, vuelvo a insistir en la oportunidad de la publicación de esta obra y en su necesidad. Es una muestra del interés por la traducción como género literario, no sé si llamarlo género u otra cosa, del Centro Cultural de la Generación del 27, que también explica o también justifica el hecho de que en todos los números del Maquinista de la Generación haya un cuaderno de traducción ya conocido con el título 1616. Y yo creo que es de justicia, en el caso de Muñoz Rojas y en el de otros traductores, reconocer su contribución a la historia de la literatura española en el siglo XX. En un país aislado como el nuestro, no tan aislado ahora, pero sí en la época de Muñoz Rojas, en los años 40, los años 50, la labor de Muñoz Rojas, su esfuerzo desinteresado por transmitir al público lector español sus lecturas, sus vivencias en países extranjeros, ya sea mediante la traducción o por otros medios, es un hecho encomiable. Quiero recordar que las obras de Shakespeare tardaron 2 siglos en llegar a España. Sin embargo, uno de los 4 cuartetos de Eliot, fallecido en 1965, ya era traducido por Muñoz Rojas en 1946. Creo que se lo debemos a la curiosidad intelectual del poeta antequerano y a su anhelo por compartir lo que aprendió. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estoy muy agradecido a Juan Jesús Zaro por sus palabras, que son una lección, como siempre que él escribe o opina sobre la traducción y sobre más cosas, porque Juan Jesús es un humanista al que admiro desde hace ya muchos años, y por eso he querido que estuviera hoy como presentador de este libro. Quiero también agradecer al Centro del 27 y al Museo del Vino por su hospitalidad. Me gusta que sea el Museo del Vino el que haya cogido un libro de José Antonio Muñoz Rojas, quien muy poco antes de su fallecimiento todavía bebía vino de Málaga con mucho gusto, y siempre en una entrevista ha quedado reflejado, incluso en la revista del propio Centro de la Generación del 27, que él siempre decía: yo no sé por qué la gente no bebe más vino de Málaga. Era un hombre, como muchos de los que están aquí saben, muy vital, muy amante de la vida, muy pleno, muy entusiasta, y creo que su faceta traductora tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con el intentar siempre abrir el campo de la poesía y el campo de la vida, que para él eran inseparables. La poesía es una intensificación para él, una manera de llevar el lenguaje de todos un poquito más allá, a unas consecuencias mayores, y quizá la melancolía a la que muy bien se ha referido el profesor Zaro tiene que ver con eso, el darse cuenta de que la ambición y el horizonte y el deseo de llevar la poesía y la vida tan lejos siempre chocan con una imposibilidad, tarde o temprano. En esto está muy cerca de un autor muy cercano en el tiempo también, que es Ortega, y que fue traducido a casi de los primeros autores de su siglo en España, que son traducidos a muchas lenguas, y esto a Ortega le obligó a reflexionar sobre la traducción, y llegó a esa conclusión también, ¿no?, melancólica, ¿no? Es decir, la traducción es una tarea imposible, como en general tiene algo de imposible siempre la aspiración humana dentro del vivir, ¿no? ¿Para qué vamos a recordar que todo arte tiene que ver con eso, ¿no?, con el drama, ¿no?, con la lucha por el misterio y por el imposible? Pero esto no impide que Muñoz Rojas haya escrito una obra que nos acompaña y unas traducciones que, como intenté, y yo fui el primer sorprendido en descubrir en esta introducción, iluminan y abren camino a la propia poesía española, a la poesía de posguerra. El expediente ocurre a través de su propia poesía, efectivamente, y en Hopkins y
y en Thompson y en todos estos poetas, José Antonio descubre una flexibilidad mayor del verso inglés, una mayor coloquialidad, una hondura de fondo que no es incompatible con una agilidad coloquial en la forma. Esto en la poesía española es más infrecuente, aunque lo pueda haber de vez en cuando, como en Aldana o como en algún pasaje de Lope, etcétera, ¿no? Sobre todo autores que cultivaron el teatro. Pero estos poetas, es decir, que se dedican a hacer una poesía estrófica y que nos sorprendería comparar con poemas de su época en España, como es el caso de Croshaw y todos estos poetas, ¿no? De metafísicos, que si comparamos con un Calderón o con algún autor de los nuestros, pues es verdad que es chocante, ¿no? Como parece mucho más. El caso de John Donne ya es hiperbólico, ¿no? Como es un poeta tan moderno que podemos seguir leyendo hoy como si hubiera sido escrito todo hace un minuto, ¿no? Y esa agilidad y esa coloquialidad y esa atracción y ese fervor que ejerce la poesía inglesa sobre José Antonio Muñoz Rojas se une en él, efectivamente, a una motivación religiosa. La historia de los traductores por fe, no solo por fe en la traducción, sino por fe, es muy, muy rica, ¿no? Desde, no sé, Lutero, y si nos vamos para atrás, pues hasta la Piedra de Rosetta y todos los que han traducido por propagar un mensaje, en cierto modo. Esto que quizá ya en la poesía no tiene tanto sentido, en él pues tenía una motivación. Si se leen las memorias, que por cierto recomiendo porque son muy vivas, muy chispeantes y muy elegantes por otra parte, pero sin dejar la crítica, de José Antonio, que se llama La Gran Musaraña. En La Gran Musaraña, como en Dejado ir, otro libro suyo de memorialístico, él se queja un poco de cómo la religión le ha venido impuesta de un modo unilateral, unidireccional, monolítico, digamos, dogmático. Y claro, encuentra aquí en poetas que se han convertido al catolicismo, que se han encontrado la religión por gusto y como un oxígeno. El caso de Hopkins es muy llamativo, que titule uno de sus poemas A la Virgen María, un inglés converso, que además le costó efectivamente muchos problemas el convertirse, porque no solo se convirtió al catolicismo, sino que se hizo jesuita. Y el propio Hopkins, en su epistolario chispeante y tremendo, llega a decirle a un amigo: he recibido hoy una carta de mis padres que no puedo releer, por la reacción tan dura que tuvieron los padres al ver que su hijo se había convertido al catolicismo. Y claro, hay un poema ahí, pues A la Virgen María, en el cual hay una serie de exageraciones maravillosas sobre la Virgen, que tienen mucho que ver con la exageración también del Renacimiento, de la polifonía, de las vírgenes barrocas españolas. Entonces, son poetas que se han encontrado con ese oxígeno. Han elegido una religión, no le ha venido impuesta desde el colegio como le podía haber pasado al propio José Antonio, ¿no? Y en esas memorias y en esos diarios que digo, él decía: mi religión sí, es una religión inequívoca, pero en lucha consigo misma. Estos poetas luchan un poco también con su propia religiosidad, y ese diálogo, ese ten con ten, esa manera de hablarle a Dios a cara de perro en algún momento, ¿no? Como hace Hopkins, provoca una identificación muy notable en José Antonio. José Antonio dice: ahí sí, ahí me identifico yo con estos poetas que no dicen amén, amén, sino que creyendo y siendo personas religiosas, luchan con eso, ¿no? Entonces le dicen a Dios cosas terribles, ¿no? Ahí Hopkins dice alguna barbaridad, no me acuerdo ahora textualmente, ¿no? Pero le llama a Dios atormentamundos, por ejemplo, ¿no? Ahí se encuentra José Antonio Muñoz Rojas muy a gusto. Y claro, esta flexibilidad moral o religiosa, inmediatamente, como una espuma, llega al léxico, llega a la construcción del verso, llega a la sustancia de la palabra, y hace que esa palabra también esté un poco en lucha consigo misma. Esas quebrazones, ese chocar del verso consigo mismo que hay en Hopkins, lo hay en los sonetos de José Antonio Muñoz Rojas luego, y lo hay ya al final del proceso, como digo, que me encantó descubrir en Dámaso Alonso o en Blas de Otero, un poeta también en lucha con Dios siempre, y con esa especie de jaleo que se forma, ¿no? Como le pasaba por otra parte a Bergamín. Sobre algunas de las cosas que el profesor Zaro ha dicho, me gustaría comentar que el contexto en el que surgen quizá no sea del todo inocente. Hay algún momento en que la política editorial, y quiero subrayarlo de política, en España en los años 30 y en la posguerra, fue interesada al encargarle a un poeta muy puro como José Antonio en su relación con el misterio
le encargó esas traducciones, en el caso de Bergamín, en Cruz y Raya sobre todo, y yo creo que en Escorial también, revista de posguerra, a la que le interesaba ya ese mensaje de, bueno, es que Croscio se ha convertido al catolicismo, por lo tanto, esta religión es la que vale, ese tácito mensaje, y digamos que explotó un poco esa faceta, pero en José Antonio eso daba igual, porque él lo hubiera hecho de todas maneras, era un poeta que creía absolutamente en lo que hacía, ¿no? Sobre los poetas que eligió, efectivamente hay algunas sorpresas. El caso de Eliot es contradictorio, incluso con las propias declaraciones poéticas de Muñoz Rojas. A él mismo le extrañaba que le gustara Eliot. Y él confiesa en algún momento que se acercó más que nada por curiosidad, porque él estuvo en Inglaterra, él hace el viaje, él está de lector de español en Cambridge y se impregna de todo el ambiente que hay. Y oye tanto hablar de Eliot que dice esto, hay que conocerlo, ¿no? Al principio le resulta muy difícil leer a Eliot, pero llega un momento en que le va cautivando por cómo, después de un momento culturalista en The Wasteland, cuando toda la cultura parece estar sintetizada, como pasaba en su maestro Pound, en el ideograma chino convertido en un equivalente occidental, deja a Eliot todo eso y llega un momento en que dice, poetry does not matter. La poesía importa poco. Lo que importa es la sustancia de lo espiritual y este temblor que nos hace dirigirnos a la palabra como medio de dirigirnos a algo más, ¿no? Entonces traduce efectivamente East Coca, que es la primera vez que se traduce, y creo que son 6 años después de que se publique el poema, y lo cual efectivamente hay que agradecerle mucho a nuestro traductor, y se convierte en un poema, en una versión canónica. Yo creo que todas las que conozco creo que todas las que hay al castellano y al catalán, la de Alex Susana, por ejemplo, que es una versión estupenda al catalán, no han superado esta primera de Muñoz Rojas. Otros poetas que traduce, hemos citado a Croscio, que hace un himno, cuando todavía él estaba entre los protestantes, dice, a Santa Teresa. Él queda seducido, este poeta del siglo XVII inglés queda seducido por Santa Teresa, la lee, sobre todo su vida, en la vida de Santa Teresa, que es el libro delicioso, y le llama mucho la atención cómo Santa Teresa, de pequeñita, se quiere ir a que la maten los infieles, porque así dice, así voy a ir al cielo, ¿no? Entonces, esto conmueve a Croscio, ¿no? Y dice, le dice unas maravillas, ¿no?, en el poema, que no voy a leer en ningún fragmento, porque sería una manera de destriparlo, pero aquí está el libro y quien lo quiera puede pedirlo al Centro del 27, que creo que están encantados de dárselo. Y queda efectivamente seducido por esa niña inocente que quiere que el enemigo de su religión la mate para poder estar con Dios. Está luego William Wordsworth, es un fragmento de la poesía de Wordsworth que influye muchísimo en la poesía de Muñoz Rojas, yo creo, pero también porque hay una amistad previa con el espíritu del poema, la Abadía de Tintern, donde hay esa melancolía, hay ese recrearse en el paisaje, hay ese encontrar un correlato del propio corazón en el corazón del paisaje. Aquí tuvo mucho que ver con José Antonio Alfonso Canales, poeta malagueño, que colabora en la edición del librito y al que hacemos un homenaje también en el libro, porque este dibujo que se ha traído a la cubierta es un fragmento de la cubierta original de aquella edición del año 50 y algo en Málaga, ¿no? Luego está Hopkins, que ya hemos contado cómo se convierte, se hace jesuita, choca con su familia, choca con Dios, choca consigo mismo, se enfrenta con la orden jesuítica también, porque la orden jesuítica en Inglaterra le prohíbe escribir poesía. Yo que he estado no sé cuántos años en un colegio jesuita comprendo perfectamente que esto es verdad, es decir, que estas cosas ocurrían, y si ocurrían en mi época, pues imagino que en la de Hopkins ya sería terrible. Y no publica nada. Hopkins no publica ningún poema. O publica simplemente un almanaque para la Navidad de la orden y va dejando en el archivo sus poemas que él no verá publicados y que revolucionarán la poesía inglesa, como pasa tantas veces en la historia de la literatura. Este fenómeno, curiosamente, se repite al traducir José Antonio a este autor, porque él mismo no quiere continuar mucho con la tarea, tiene enormes dudas sobre la traducción, porque es un poeta muy difícil de traducir, y sin embargo, cuando la acomete, cuando ya por fin esos poemas que tienen también algún incidente, ¿no?, en su proceso, porque en la revista Cruz y Raya, donde se publican mal, por error, se unen 2 sonetos que parece un poema, con lo cual un poeta difícil se convierte en un poeta imposible, ya nadie lo entendió, pero tarde o temprano, a través de Dámaso Alonso y de otros poetas, resulta que Hopkins es una enorme influencia en la poesía española, igual que lo había sido en la inglesa, siempre tarde, de un modo tardío, ¿no?
Están los poemas de Francis Thompson, que es un poeta que está considerado uno de los candidatos a ser Jack el Destripador. Esto es así. Cuando nos adentramos en la historia de Jack el Destripador, hay una serie de personajes que son los susceptibles de haber sido Jack, ¿no? Y Francis Thompson es uno de ellos, ¿no? Yo espero que su sombra esté muy presente en este libro y termine destripando toda erudición por nuestra parte y que lo que sobreviva sea la sangre, es decir, la poesía, ¿no? Thompson es un poeta también, un buscador de Dios, un poeta que también lucha. El poema que se incluye, que José Antonio selecciona con mucho motivo, ¿no? Es el de Lebrel del cielo. Es un poema que se pasa sus versos combatiendo también con ese misterio. Está Flecker, está Eliot, que ya hemos citado, y por último está Dylan Thomas, que en efecto es una sorpresa, como decía Juan Jesús Zaro, porque es un poeta totalmente distinto, en principio, a lo que podía escribir José Antonio Muñoz Rojas o a lo que... Pero esto revela también, una vez más, el papel de mediador que él asume como traductor. José Antonio siempre decía, yo no quiero reproducir los efectos que produce el poeta, eso yo no lo voy a ni siquiera intentar. Yo quiero decir, este poeta existe. Y él quedó subyugado por la poética de Dylan Thomas en un sentido, sobre todo, en un artículo de la revista Ínsula, muy temprano, lo llega a decir. Es un poeta que no me entero muy bien de lo que dice, pero qué maravilla como lo dice. Entonces, si me preguntan, ¿pero ese verso qué significa? Yo diría, a mí me da igual. Esto me gusta también recordarlo, porque muchas veces el título del libro, incluso yo creo que hace un poco referencia a eso, deberíamos pararnos y separarnos un poco del apetito inmediato de inteligibilidad, de querer saber todo, ¿no? Como en la ciencia, o como en el periodismo, o como en la política. En la poesía tiene el privilegio, la suerte, o quizá la desgracia, de no querer entender, sino simplemente dejarse llevar, ¿no? Y entonces Dylan Thomas es un poeta que por el temblor de la palabra y por cómo dice más allá de un decir, pues le sobrecoge a José Antonio, ¿no? No sé si hay algún aspecto que Juan Jesús quiere que dialoguemos, que me insinuaba antes del acto que hay uno de ellos que en efecto es el de la importación o el viaje, ¿no? Como si en estos poemas, en estas traducciones se cumple lo de apropiar o lo de viajar, si el traductor se va a una estructura mental británica o intenta, yo creo que hay las dos cosas, traer también un poco a veces el texto, ¿no? Sí, no, yo, si se permite que esto se convierta en un diálogo, hay dos cosas que dice Álvaro que me gustaría de alguna manera extender, ¿no? Una es el concepto de romanticismo religioso, es decir, Álvaro, no sé si ese concepto... Bueno, lo he inventado. Bien, entonces, para definir a los poetas que traduce Muñoz Rojas en un principio, ¿no? Que me parece muy bonito, romanticismo religioso, ¿no? Es decir, la lucha del poeta por su fe, ¿no? Por adquirir esa fe, ¿no? Me parece muy bien que se pueda definir a estos poetas así. Y yo creo que el propio Muñoz Rojas es un romántico religioso también. Absolutamente. ¿No? Bien. Por varias razones. El romanticismo por el lado de lucha contra lo evidente, contra lo impuesto, contra lo oficial. Es un poeta, Muñoz Rojas, que nace a principios del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, y que se forma en un pueblo de España, del sur de España, donde todavía determinadas actitudes no son bien comprendidas. Yo creo que José Antonio se enfrenta, va a contrapelo de toda una tradición familiar, una tradición nacional, una tradición religiosa, de costumbres incluso. Lo que pasa es que él siempre lo hizo de una manera muy elegante, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero en sus diarios luego se ve cómo se venga de eso. Los diarios son muy atractivos también por eso, porque no solo por cuestiones de enamoramientos, aquí nos vamos a poner un poco cotillas, ¿no? Al final de su vida, es decir, con 80 y tantos años se enamora de una chica que viene a pasar unos días a Antequera, y esto sería un poco el lado pues, más morboso. Pero hay una rebelión siempre en él, y esto es lo de un romántico, es decir, enfrentarse a lo oficial, a lo que te viene dado. Y estos poetas, digo que son románticos porque se enfrentan también a un dogma, se enfrentan también a una cultura impuesta, se convierten a otra, escriben poesía en lugar de hacer lo que la orden les dice, escriben los poemas guardándolos en el cajón durante toda una vida. Hay que imaginarse ese dolor, ¿no? Para un poeta, no poder ver publicados sus poemas, no poder hacer como que llegan, ¿no? Y luego el hecho de que el romanticismo también cree un poco en el mito y cree en algo más allá que lo racional, ¿no? Entonces, acogerse a, como dice Hopkins, the blessed virgin compared to the air we breathe, eso de la virgen bendita comparada al aire que respiramos, esto es una maravilla romántica. Yo creo que a veces uno se puede quejar de vivir en una cultura en la que la hipérbole está muy presente, pero también cuando uno se acerca a una iglesia barroca, las que hay por aquí, ves a Rocalla y esas exuberancias, y dice, bueno, pues merece la pena, ¿no?
habernos atrasado históricamente en la ciencia y en tantas cosas, pero desde luego la fascinación de los tronos de Semana Santa y todo eso no nos lo quita nadie, ¿no? Bien, otra cosa que también has mencionado ha sido lo de las traducciones por encargo. Yo no sé si eso fue por encargo, están claramente dentro de una línea muy concreta, ¿no? Por estímulo, quizá, más que por encargo. Más que por encargo, por estímulo, ¿no? Sí. Las de Cruz y Raya, no, sobre todo las de Escorial y las de las revistas de los años 40, ¿no? Claro, la traducción estimula un panorama literario, pero ¿quién estimula a la traducción? En el caso de Muñoz Rojas, yo creo que está, como en muchos casos de la historia, hay detrás alguien, ¿no? Siempre Bergamín, yo creo que animó a un grupo, ¿no? El grupo de Cruz y Raya, esa revista que es inmediata, y con ese jaleo también que tenía Bergamín, que si era ateo, gracias a Dios, que si todas esas cosas, ¿no? Pero que era un verdadero cristiano, quiere precisamente por cristiano, quiere que las cosas sean justas, que estén en su sitio, que no se trate de imponer nada, sino que sea, quizá la poesía sea el territorio de una religión respirable, ¿no? Sí. Entonces anima a un grupo. Y también hay otro estimulador de la tarea de traducciones de Muñoz Rojas, que es nada menos que Unamuno. Unamuno va a Cambridge en el año en que está allí Muñoz Rojas entre lector y holgazán ilustrado allí, ¿no? Pues dando un poco paseíto y eso, y fascinándose y recibiendo la paz y el estímulo de un mundo universitario que siempre le encantó. Y Unamuno va a dar una conferencia. Y allí en la conversación, aparte, después de la comida, pues le dice Unamuno: usted es español, ¿y usted qué hace? Y entonces le dice: pues me interesa mucho la poesía y traducir. Dice: usted debería traducir a Croshaw. Fue el que le dio, y Muñoz Rojas se quedó fascinado con la idea, buscó los poemas a Santa Teresa y empezó. O sea que, bueno, no son encargos propiamente. Sí. Y el otro tema es el abandono de la traducción. Yo no sé si tú tienes algún dato sobre si él recibió otras ofertas para traducir, por qué decidió no traducir ya más a partir del año 63. Sí. Porque, desde luego, cuando yo se lo pregunté en Salamanca, me dijo que es que él nunca se había considerado un traductor. ¿No? Me dijo algo así. Y que, por tanto, era una labor que él consideraba muy perfectible y que no le había interesado seguir traduciendo después. Bueno, con Muñoz Rojas ocurren varias cosas. Una de ellas es que es padre de muchos hijos. Trabaja de secretario de un banco. Tiene una finca enorme, con una enorme producción de aceituna Lo que no sé es cómo llegó a traducir, cómo pudo tener tiempo de traducir desde el año 34 al 64. Ya él se mete en la vida familiar y esto yo creo que influye. Pero también influye, y esa sería también una razón, quizá que no justifica nada, ¿no? Porque cuando pues siempre se puede traducir un poema, que de hecho yo creo que él tradujo, ¿no? Al final, pero no quería publicar. Y es por su afán de perfeccionismo. Él siempre tenía esa lucha con el perfeccionismo. Yo le pregunté una vez: oye, José Antonio, esto, ya para quedarme ya tranquilo, esto de la humildad y del retiro y de la modestia tuyo es por orgullo, ¿no? Y me dijo: sí, por supuesto, por supuesto. O sea, él estaba muy convencido de su aspiración, de su valía, por otra parte. Él sabía que era un intelectual, pues, europeo, informado, culto, viajaba mucho también por lo del banco y por todo eso y por el trabajo, y pues tenía muchísimo contacto con gente y con lugares y con culturas que un español de su tiempo no podía tener. Entonces, sabía dónde estaba el horizonte, sabía dónde estaba el listón. Y claro, como sus hijos siempre te dicen, ¿no? Es que mi padre siempre tenía la idea de un libro que iba a hacer, pero no lo hacía, y esa lucha con el ideal, pues es la que le conduce a la melancolía y a dejarlo. Bien, y ya para terminar, hay otra cosa que no tiene tanto que ver con la traducción, pero sí con una labor que Muñoz Rojas llevó a cabo desde su despacho del banco. Sí. En Madrid, en el Paseo del Prado, cerca del Paseo del Prado, no sé dónde era, durante los años 50 y 60. Es decir, ¿cuánta gente vio Muñoz Rojas y a cuánta gente mandó fuera a Muñoz Rojas a que estudiaran en el extranjero en una época un tanto siniestra? Sí. Es decir, esa labor de impulsor de jóvenes mentes, ¿no? Sí. De todos los ámbitos, yo creo que debería también mencionarse, ¿no? Aunque no sea propiamente algo del productor. Sí, sí. No sé si tú sabes algo más de eso. Sí, yo no sé mucho. Yo sé que era un hombre muy generoso y me cuesta decir era en pasado porque hasta hace nada estábamos con él, ¿no? Pero siempre ayudó a todo el mundo. A los de una ideología, a los de otra, a los que creían en la poesía, a los que no, a los que creían en la religión y a los que no. Ese buen talante de verdadero señor de las letras que ha habido en España, pues lo tenía, ¿no? Y ayudó a gente a través de la Sociedad de Estudios y Publicaciones del Banco Urquijo, donde pues realmente se podía hacer algo, y a gente que por su ideología después de la guerra pues le era más difícil, él pues los ayudó, ¿no? Y yo debo decir que incluso
a mí, pues modestamente, me consiguió un trabajo. Y un trabajo en el que por torpeza mía duré solo un año, pero fue un trabajo estupendo, ¿no? Un trabajo en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Él escribió una carta y estuve uno de los años más divertidos de mi vida, porque el trabajo consistía en hacer informes. Yo tenía una habitación en la residencia y me subían los informes, yo dormía, luego escribía, y tenía mucho que ver con él, ¿no? O sea, ese era el ideal suyo y mío del trabajo, ¿no? Hay un verso aquí que es el que da título al libro y con el que, si te parece, podemos acabar, que es pararnos y mirar. Esto es una traducción también de él, de José Antonio Muñoz Rojas. Pertenece a un poema que nunca tradujo por escrito, pero que él siempre decía en conversación. Y alguna vez paseando con él por el campo me dijo, acuérdate de eso de Davis, ¿no? Es un poeta y vagabundo, galés, que vivía realmente como un vagabundo por las calles, y escribió esta maravilla, ¿no? De What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. ¿Qué es esta vida?, traducía José Antonio. Si llenos de preocupaciones, no tenemos tiempo de pararnos y mirar. Y nada, y esto es lo que hemos hecho gracias a él, animados por él. Pararnos y mirar un poco, y ahora creo que tomar un vino en el Museo del Vino, ¿no? Si no hay... Bueno, ¿lees tú uno y otro? No, léelo tú. Yo leo muy mal. ¿Ah? Yo lo que pasa es que creo que por lo que hemos hablado, proponía Aurora, nuestra directora, que leamos algo, ¿no? Pero podría ser algo de Hopkins, porque es donde el sonido, ¿no?, está más presente, ¿no? Sí. En todo momento, tanto el profesor Zaro como yo hemos dicho que este poeta es muy difícil, es un poeta imposible, casi. Y aquí hay como el cubo de Rubik. En este poema que podemos imposiblemente leer está el cubo de Rubik. Es decir, el inglés es un idioma hecho de monosílabos y se presta mucho a la poesía por eso, por la elasticidad del monosílabo, que es como en el cubo, pues se mueve constantemente, ¿no? Es como las moléculas. Muñoz Rojas dijo, yo no voy a intentar reproducir este efecto porque es imposible. Hay algunos traductores que lo han intentado, ¿no? No sé, bueno, en inglés cómo sonaría esto en mi inglés, no sé. Dice, I wake and feel... Aquí vemos cómo los monosílabos, ¿no?, van martillando la conciencia de Hopkins, ¿no? Ese es el que se convirtió al catolicismo y se hizo jesuita y guardó todos los poemas. Este poema estuvo en un cajón durante un siglo y de pronto está aquí traducido. I wake and feel the fell of dark not day. What hours, oh what black hours we have spent this night. What sights you heart, so ways you want, and more must in yet longer lights delay. With witness I speak this, but where I say hours, I mean years, mean life, and my lament is cry countless cries like dead letters sent to dearest him that lives alas away. I am gall, I am heartburn, God's most deep decree, bitter would have me taste, my taste was me. Bones built in me, flesh filled, blood brimmed the curse. Self-yeast of spirit, a dull of sours I see. The lost are like these, and they're scorched to be, as I and mine, their sweating selves, but worse. Y traducción de José Antonio Muñoz Rojas dice, despierto para ver no el día, sino cómo cae lo oscuro. Qué horas, qué negras horas pasamos esta noche. ¿Por qué caminos fuiste, corazón? ¿Qué vistas viste? Y en ausencias de luz, ¿cuáles te esperan? Sé lo que digo, mas al decir horas significo años, vida. Gritos sin fin son mis lamentos, gritos igual que cartas para el querido ser que vive ahí lejos. Soy y él, hace día, amarga fue la ley divina al darme el gusto. A mi sabor yo hice, que me llenó de carne y hueso, que me colmó de sangre. Triste es la masa que agria la levadura de mi alma. Así son los perdidos, como yo, azote de sí mismos o peor. Es tan difícil. Sí. Hace un intento, ¿no?, con el que vistas viste, ¿no? ¿Tú quieres leer otro? ¿Quieres leer el...? No, yo leo fatal. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien, alguna pregunta o algo. No sé si alguien querrá preguntar algo antes de que cerremos el acto. Un poco parlanchines, Zaro y yo. Bien, entonces damos por concluido el acto. Muchas gracias. Muchas gracias.
más sana, los alumnos se expresan.